a entrar a la palabra. Segunda de Timoteo 1:8. Repite conmigo y di: yo sé a quién he creído. Yo sé a quién he creído. Dice la palabra: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Señor, te doy muchas gracias porque tú eres bueno. Espíritu Santo, que tú fluyas, Señor, en cada uno de nosotros. Queremos escuchar tu voz, no la nuestra. Queremos escuchar tu voz, tu guianza, Señor, tu propósito, cumplirlo. Que sea tu voluntad en medio de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, esta prédica está basada en la vida de un hombre, en el lapso de la vida de un hombre que estuvo encarcelado. Es Pablo. Pablo estuvo encarcelado 2 veces. En la primera estuvo más light, que digamos, ya hablar de encarcelamiento pues ya está grueso. El hecho de que te llamen a un lugar, que te van a apartar de tu familia, de los tuyos, de todo a los que tú amas, pues es algo ya difícil. Pero en ese primer encarcelamiento de Pablo no fue tan cruel, porque a Pablo se le permitió estar en una casa. No se le permitía salir, pero sí le permitían que lo visitaran. A Pablo, por causa del Evangelio, fue a dar a la cárcel. Entonces yo creo que esto nos pasa muy seguidamente a nosotros. No que nos vayamos a la cárcel, pero puede ser, aunque no estamos en ese tiempo todavía. En algunos países sí pasa, pero aquí en México no. Pero puede ser que alguno de nosotros vaya a dar a la cárcel por causa del Evangelio de Cristo. Y no siempre se está preparado para eso. Pero este hombre, en el transcurso de su vida, aprendió que lo más importante en esta vida se llama hacer la voluntad de Dios, estar en compañía de Jesucristo. Y eso es lo que más le importó a él. Entonces, por eso Pablo empezó a descansar como verdaderamente se tiene que descansar. Cuando hablamos de la paz que sobrepasa todo entendimiento, si es una paz que te da Dios, que proviene de Dios sin duda alguna, pero hay una parte que es por causa de que tú le has entregado tu vida y tu corazón al Señor, y eso cambia absolutamente todo. Yo estoy seguro que tú no necesitas que alguien venga ahora ore por ti. En ocasiones se requiere, pero en lo general no. Tú puedes vivir una vida en paz, una vida tranquila, sabiendo que tu vida está segura y está guardada en Jesucristo. Esta es la historia de este hombre. Un hombre que no le importó lo que las demás dijeran, que no le importó que los que más le amaran lo dejaran, no le importó situación alguna. Entonces Pablo, encarcelado, privado de la libertad, tratado como malhechor, en esta segunda ocasión escribe una carta a Timoteo. La segunda carta a Timoteo la escribe, pero ya no fue como la primera vez que estaba encarcelado. En esta ocasión estaba literalmente con cadenas Pablo, literalmente con cadenas, y estaba siendo tratado como un malhechor, literalmente. Entonces la perspectiva con la que un hombre, en la situación en la que un hombre se encuentre, su perspectiva de la vida, su perspectiva de fe, de cómo andar en la vida, de cómo entender la palabra, de cómo tratar a los demás, va a cambiar muchísimo. Va a cambiar muchísimo. Y este es el caso de la vida de Pablo. Entonces empieza en este verso que acabamos de leer. Dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Escucha esa frase: no te avergüences del Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Según el poder de quién? Ay, Señor, si este es tu poder, yo no quiero saber. Algunos dicen, pero cuando uno entiende, uno cada vez más se va enamorando de Cristo, lo va conociendo más, le encuentra sentido a la vida en Cristo y no el sentido de la vida en el mundo. Uno empieza a pensar de esta manera. Y de eso se trata en esta noche.
de que tú cambies una perspectiva, tu manera de creer, de que la revoluciones, de que la transformes, porque verdaderamente tenemos victoria en Jesucristo. Amén. Entonces, 2 de Timoteo dice que no se avergüence de él, ni se avergüence del Señor. Entonces yo me preguntaba, ¿por qué Pablo escribe esto? ¿Por qué dice no te avergüences de mí? Bueno, resulta en 2 de Timoteo 1:15, ahí mismo, 2 de Timoteo 1:15 al 18 dice: ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. A ver si ustedes lo pronuncian mejor. 16. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. ¿No se avergonzó de qué? Ok, Pablo estaba literalmente encadenado. Pero fíjate lo que pasa. En la iglesia moderna y en aquel tiempo sucedió una forma de pensar extraña, de que si al hermano fulanito de tal le pasaron ciertas cosas, se le es juzgado porque piensan que perdió la fe. A lo mejor se te hace familiar esta forma de pensar. Hubo estos hombres de Asia y muchos más, yo creo, que vieron a Pablo diciendo: mira, el que anunciaba el evangelio y que decía que era apóstol, míralo dónde está. Míralo dónde está. Este tipo de personas son muy recurrentes en medio de las iglesias, con un sentido de religiosismo. Sin embargo, Pablo está seguro de lo que está viviendo. Repite conmigo: yo estoy seguro que mi salvación está en Cristo. Pablo está seguro de su vida. Pero estos varones se han levantado, y en la iglesia moderna pasa constantemente esto, que empezamos a juzgar y a condenar a aquellos que están pasando una necesidad, aquellos que están pasando por un problema. Pero Pablo se levanta y en el verso 8, en el primero que leímos, y dice: hey, Timoteo, tú no te avergüences de mí. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy pasando es según el evangelio y el poder de Jesucristo. Entonces hay una diferencia muy grande en esto. ¿Por qué? Porque si tú estás pasando por una situación, sea la que sea, hermano, no te avergüences. Avergüénzate si a lo mejor hiciste algo malo, por supuesto, pero de lo que no te tienes que avergonzar es del proceso en el que Dios te ha metido, porque si Dios te metió allí, de allí mismo el Señor te va a sacar. ¿Alguien dice amén? Entonces Pablo le insta a Timoteo y le dice: no te avergüences, hijo. O sea, cálmate. Es importante que nosotros entendamos esta parte. Entendamos que si estamos en una situación, por favor, no te avergüences de ti mismo. No te avergüences de la condición en la que el Señor te metió. Y en el verso 18, del 17, hablando del varón que no lo dejó, de Onesíforo, dice: concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Hermano, si alguien está pasando una necesidad, tú y yo tenemos que ser prontos para ayudar a aquellos que están pasando necesidad. Porque se mete en la cabeza: pero aquel se las arregló para meterse en ese problema. Ok, se las arregló, pero si el hermano quiere salir de ese problema, tú y yo tenemos que estar allí para ayudarlo. Tú y yo tenemos que estar ahí para orar por tal persona. Para eso nos llamó el Señor. Entonces avanza Pablo en el verso número 12. Voy a regresar un poquito. 1:12 dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo,
porque yo sé a quién he creído. Repite conmigo, porque yo sé a quién he creído. Sigo. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Voy a leerlo otra vez. Es la clave de este versículo. Por lo cual asimismo padezco, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Esta frase resalta mucho. Es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Qué depósito? ¿De qué está hablando Pablo? ¿De la fe? Pablo, ¿de qué más está hablando Pablo? Está guardando. Estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito. ¿De qué más está hablando Pablo? De las obras de Cristo. Hay algo, voy a leer una versión que es la NTV, dice: es capaz de guardar lo que Él ha confiado, es capaz de guardar lo que le he confiado hasta el día de su regreso. Otra vez, es capaz de guardar lo que le he confiado hasta el día de su regreso. ¿Qué quiere decir esto? La esperanza de Pablo no estaba depositada en los jueces que lo sentenciaron para estar encarcelado. La confianza de Pablo no estaba guardada en un hombre que viniera a darle libertad, o a lo mejor algún abogado que pleiteara por él. La confianza de Pablo estaba depositada en aquel que le haría vivir eternamente y por los siglos. La confianza de Pablo estaba bien fija en aquel que murió en la cruz por él algún día y que nunca jamás lo habría de defraudar. Yo creo que en la mente de Pablo quizá pasaron inciertos, quizá pasaron desilusiones. Pero cuando en una persona está metida en una situación difícil, es el mejor lugar en el que se va a conocer las verdaderas intenciones de dicha persona. Es la mejor posición en la que un hombre o una mujer se va a saber lo que realmente quiere en el fondo de su corazón. Y Pablo hace estas declaraciones porque se da mucho en nuestra vida cotidiana, en el día a día. Se da muchísimo que quizá nosotros estemos esperando algo de alguien, que nosotros estemos esperando un galardón que depende de las personas. Sin embargo, lo que la palabra dice, lo que Pablo está viviendo en este tiempo, es que su depósito está guardado en aquel con el que él va a vivir eternamente y por los siglos. No es lo mismo una persona que está esperando a tener algo en sus propias manos en esta tierra por el hecho de tenerlo. Yo creo que Pablo quería salir de la cárcel, por supuesto que quería salir. De hecho, en algunos versículos lo menciona porque dice: soporto todo esto por amor de aquellos que han de creer. Yo creo que él quería también salir, pero había algo más importante que eso en el corazón de Pablo. Había algo más importante que su propia vida. Él sabía y entendía que si él muriera en ese momento, porque después de esto Pablo murió, que si él muriera en ese momento, la vida continuaba. Pero la mentalidad de los cristianos en este tiempo ha cambiado muy radicalmente, hermano. La mentalidad de los cristianos se ha limitado a creer y a esperar lo que quieren en esta tierra. La mentalidad de los cristianos se ha hecho tan limitada que no ha salido de su entorno familiar, que no ha salido de la situación de la que viven y no se ha prolongado más allá de la eternidad. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo? Lo que el Señor nos está invitando a vivir en estos días no es que vivamos una vida limitada conforme a lo que nosotros queremos. Lo que el Señor nos está invitando en este tiempo es a vivir una vida con base a lo que viene
en la eternidad. Lo que Cristo nos está invitando en este tiempo es a que dejemos las cosas que nosotros creemos que nos van a satisfacer. Ay, Paco, es una predicación muy masoquista. Pero no, quiero que me entiendas una cosa bien importante. Yo creo que el Señor nos quiere bendecir muchísimo. Yo creo que el Señor tiene grandes planes para cada uno de nosotros. Pero el método que Dios estableció para que nosotros consiguiéramos aquellas cosas que hay en nuestro corazón no es poniendo la confianza en aquello que nosotros queremos o poniendo la confianza en personas de las que dependen aquello que nosotros queremos. El método que Dios instituye en toda la palabra de Dios depende única y exclusivamente de tener una confianza bien pegada en las cosas y en la presencia de Jesucristo en nuestra vida. ¿Qué significa? Que nosotros vamos a querer y pedir algo, pero nunca va a estar aquello en primer lugar, sino que vamos a tener la mirada bien puesta en el Señor Jesucristo. Hay muchas cosas que nosotros queremos. Hay muchas cosas que nosotros necesitamos una fe sobrenatural para que puedan ocurrir aquellos milagros que Dios nos prometió. Porque ciertamente la fe juega un papel súper importante para que nosotros consigamos aquello. Pero la manera correcta de tener fe precisamente no es que nosotros tengamos nuestra esperanza en aquello. Y ya lo repetí muchas veces. Ahora, ¿por qué nosotros no tenemos fe en determinado momento? ¿Por qué nosotros nos cuesta tener una fe conforme a la palabra de Dios? ¿Por qué a nosotros nos cuesta tanto decirle: Señor, yo voy a confiar en ti y yo creo que esto que viene? Nos hemos limitado a creer que la fe es así. Señor, ya, ahora sí lo creo, ahora sí lo creo, ahora sí lo creo. Pero eso no es fe, mi querido hermano. Eso no es fe. La fe tiene que ver con que tu esperanza se llama el Señor Jesucristo, sea el resultado que resulte después de que tú pases un proceso. Si en tu corazón existe un pensamiento de que Dios es más poderoso, si en tu corazón existe una convicción de que es más importante Jesucristo que aquello de lo que tú quieras pedir, estás en el camino correcto. Estás en el camino que la Biblia marca para cada uno de nosotros. ¿Cuál es la definición de fe, hermanos? La fe es la certeza de lo que se espera. ¿Y la convicción de qué? Es la convicción de lo que no se ve. Así. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero ¿de quién tiene que estar acompañada esa certeza? De una esperanza en el Señor Jesucristo. ¿De quiénes puedes tener tú una convicción? ¿O cómo puedes imitar tú la fe de la que está hablando la palabra de Dios? Mira hombres como Pablo, mira hombres como Daniel, que dijeron en algún momento: reina Nabucodonosor, te aseguro que si el Señor no me saca de esto, de todas maneras yo no me voy a postrar ante ti. La Biblia es muy clara. La Biblia nos enseña que el fin de nuestra vida no es lo que podamos nosotros conseguir. El fin de nuestra vida es estar en compañía de nuestro Señor Jesucristo. En una situación difícil, ¿por qué no tenemos fe? Yo me he analizado a mí mismo en relación a esto. Y Paco, ¿por qué? Porque hay veces que tú no tienes fe. ¿Por qué pasa que en ocasiones tienes miedo de creerle al Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? Y la condición es muy clara. La condición es simple y sencillamente porque te da miedo, nos da miedo la consecuencia inmediata de lo que pueda acontecer. Nos da miedo el que, híjole, me van a correr del trabajo. Nos da miedo, no me van a pagar. Nos da miedo, me voy a morir. De todas maneras nos vamos a morir, hermanos. Me van a descubrir que soy débil.
Me da miedo. Me da miedo el día de mañana. Me da miedo lo que va a pasar. Me da miedo esto. Me da miedo lo otro. Que nos impide mirar a lo que Jesucristo nos está llamando verdaderamente a que tengamos fe. Entonces el llamado de la palabra de Dios no se limita exclusivamente a lo que puede pasar el día de mañana. El llamado de Dios en la Biblia está supeditado exclusivamente a lo que nosotros vamos a vivir por toda la eternidad. Y eso nunca se va a comparar con lo que pueda pasar el día de mañana. Hay una diferencia muy grande en esto. ¿Por qué? Porque si tú vives con una convicción de que es más importante Jesucristo que lo que pueda yo conseguir, vas a tener paz en tu vida. Porque algunos niegan la fe al final del día, al final del camino, porque su corazón nunca le perteneció a Jesucristo. Porque muchos abandonan la fe y les enseñan a sus hijos otras cosas locas que no tienen que ver con la palabra. Porque su corazón nunca estuvo con el Señor Jesucristo. Querían una bendición. Pastor, ore por mí, por favor. Oigan, pongo a toda la iglesia a orar por mí. Lo único que querían era un milagro. Pero la fe que nosotros debemos de tener no se basa en el milagro. La fe que nosotros debemos de tener se basa en que vamos a estar con nuestro Señor Jesucristo por la eternidad. ¿Alguien dice amén? Hebreos 10:38. Hebreos 10:38, ahí adelantito. Hebreos 10:38 dice, desde el 36: porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengas la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y entonces viene la definición de fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de ¿qué? De lo que no se ve. Hermano, ¿en qué está fundada tu fe? Porque mira, uno se aferra en ocasiones a la vida. Y perdón, se me salió. Algunos nos aferramos así a la vida, nos aferramos al carro, nos aferramos a esto. Y no está mal que tú tengas una petición. El problema es que en ocasiones, como dice la Biblia, cuando dice el Señor Jesucristo, todo lo demás te será añadido. Busca primeramente el reino de Dios y ¿qué? Y su justicia, y todo lo demás ¿qué? Será añadido. Lo que está diciendo es lo mismo. La justicia de Dios es nuestro Señor Jesucristo. El problema es que en ocasiones tenemos en primer lugar la añadidura antes que la justicia. Cuando tenemos una necesidad, y yo soy insistente también para con el Señor, y le digo: Señor esto, Señor lo otro, Señor mis hijas, Señor la salud, Señor el trabajo, Señor esto, Señor lo otro. Y ténganlo por seguro que yo oro en ese sentido. Le pido mucho. Pero sabes una cosa, algo que durante el transcurso del tiempo ha cambiado, es esto de lo que te estoy predicando. Mi esperanza no es aquello de lo que yo le estoy pidiendo a Dios. Mi esperanza no es aquello. Si viene por añadidura, qué bueno, pero nunca la añadidura va a tomar el lugar del Señor Jesucristo. Si empezamos a cambiar esa manera de tener fe, entonces, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pido misericordia para esto, para la salud, Padre. Señor, que tú tengas misericordia de la economía de mis hijas, Señor. Ten misericordia y ten lo que por seguro que el Señor hará. No tergiversemos las cosas. No tergiversemos la manera en la que se concibe la fe. Porque si tú sigues por el camino de que te trae alegría aquello de lo que tú vas a conseguir, o te trae gozo, perdón, aquello de lo que tú quieres, estás perdido. En serio,
estás perdido. Pero si tu gozo es aquel que se entregó en la cruz por ti y que resucitó y te va a dar vida por la eternidad, no tengas problema, hermano. Levántate y pídele al Señor. Levántate y empieza a clamar al Señor, porque Él escucha la oración de los justos. Él escucha a aquellos que se humillan. Tenlo por seguro que Él va a hacer algo. Él va a hacer algo. A muchos nos revela el Señor en sueños. A mi esposa sueña cada ratito y el Señor nos guía muchísimo en relación a los sueños, qué es lo que tenemos que andar haciendo. Al principio como que uno dudaba, yo dije, como que sí será, como que no será, ¿qué pasará? Pero ya después que se empezaban a cumplir los sueños, yo dije, en Él, mejor si le hago caso. Pero hay veces que el Señor no revela. O sea, hay veces que el Señor no te dice, jala por este lado, jala por el otro lado. Nosotros fuimos llamados a ese tipo de fe. Escúchame. Nosotros fuimos llamados a esa fe que les dije hace ratito, ciega, que no vemos. Nosotros fuimos llamados a una fe que depende exclusivamente de la esperanza que tenemos en que el Señor va a hacer algo. Es fácil cuando el Señor te revela y te dice, camina por aquí, Paco, camina por acá, pastor, la iglesia tiene que ir por acá. Pero ¿qué pasa cuando no hay eso? Claro, buscamos revelación, buscamos y lo buscamos hasta que el Señor nos habla. Es decir, nuestra confianza está depositada en Jesucristo hasta que Él habla, y tenlo por seguro que Él hablará. Así es que si estamos padeciendo algo, ten, hermano, por seguro que si tú depositas tu confianza en el Señor, vas a vivir tranquilo. Vas a dejar dormir en paz al pastor. Nosotros fuimos llamados a este tipo de fe. ¿Te imaginas a Noé construyendo un arca que donde todavía no había llovido? Porque en ese tiempo no había llovido, hermano. Dice la Biblia que salía de un rocío de la tierra y regaba toda la región, pero no había llovido. Ok, ¿te imaginas a un Abraham diciéndole que a su edad va a tener un hijo? Y la esposa diciéndole, ¿sabes qué? No, mejor vamos a que nos presten un vientre para que tengamos un hijo a quien heredarle. ¿Te imaginas a un Moisés que no podía hablar, que era tardo para hablar, pero que le dijo, tú vas a hacer maravillas en mi nombre? ¿Te imaginas a un David que le dijo el Señor que de él saldría el Señor Jesucristo? Y David no lo vio. David no lo vio. El tipo de fe que el Señor nos ha llamado a tener es de este tipo. Es una fe que no mira. Es una fe que no mira lo que está pidiendo, sino que su confianza está depositada en aquel que se entregó en la cruz por él y le prometió que estaría por él por toda la eternidad. Si tú y yo vivimos en ese estilo de vida, vamos a estar, mira. Hay padecimientos, por supuesto que sí. Hay padecimientos, pero siempre se va a sobreponer el gozo de la salvación de nuestro Señor Jesús. De esta forma, pongo mi confianza en el Señor Jesús, porque yo sé que en esta vida y en la venidera Él no me va a defraudar. Todo mi entorno estará seguro. Están pasando cosas difíciles. Por supuesto. Señor, mi hijo, mi hija, Señor, ten misericordia. Señor, que no ves que me quieren correr del trabajo. Señor, no tengo trabajo. Pero si cambias la actitud. Pero si cambiáramos la manera de pensar. Pero si cambiáramos y dijéramos, Señor, no tengo trabajo, pero tú eres mi fortaleza, papá. Pero si cambiáramos nuestro corazón y dijéramos, Padre, aunque yo no tengo que comer, yo te voy a glorificar, porque sé que tarde que temprano el alimento va a llegar a mi casa. Alguien dice amén. Hay que cambiar. Hay que cambiar la forma de pensar. Hay que cambiar y hay que renovar, porque la fe
La fe mueve montañas. La fe transforma, la fe trastorna a nuestros enemigos. Ay, Señor, no me dejan en paz mis vecinos no me dejan en paz. El Señor te defiende. No desesperes por lo que está pasando, porque el Señor tiene el control de todo. Por eso Pablo decía entonces, mi confianza, tú puedes guardar mi depósito. En ti está seguro mi depósito, decía en primera de Timoteo 1:12. En ti está seguro mi depósito. ¿Cuál depósito? Tu vida. Tu vida está segura en Cristo. ¿Por qué Pablo decía estas cosas? Simple y sencillamente porque ya no le importaba lo que hubiera a acontecer el día de mañana. Señor, me van a correr. Tengo un miedo, Señor, que me vayan a correr. Tengo un miedo que no me vayan a salir los negocios. El examen, Señor, el examen. Tengo un miedo. Pero cuando empezamos a poner nuestra confianza en aquel que tiene todo el control, pasan cosas poderosas. El Salmo 37. El Salmo 37, 4 y 5 dice: deleítate asimismo ¿en quién? En Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Es mejor su presencia que las riquezas de esta tierra. No significa que sea yo conformista. No, en ninguna manera. En ninguna manera. Yo sí le pido, Señor, Padre, al doble, al triple, al 100 por 1. Señor, más. Pero las riquezas no pueden ser la prioridad en nuestra vida. La añadidura no puede ser mayor que Cristo. Por cuanto el Señor está más interesado que le busquemos a Él, hay veces que no todo se nos dará. No todo se nos dará en ocasiones, porque Él tiene el control. Tenemos que estar ejercitándonos en la fe, que es más preciosa que el oro, porque se ha confundido con el evangelio de la prosperidad. Y no me voy a meter ya. Vamos a ir al Salmo 23. Salmo 23. Algunos dicen, este salmo, dice, cuando yo recito este salmo, Paco dice, a mí me trae mucha paz, y yo lo creo. Pero si entendemos lo que está escrito ahí, tenlo que seguro que vamos a tener más paz. El Salmo 23 es un salmo de David, y es un hombre que padeció muchísimo, que no dista entre tú y yo. Es un hombre débil. Jehová es mi pastor, ¿y qué? ¿En lugares de qué? ¿Me hará? ¿Qué sigue? Y ahí le vamos a parar. Ok, fíjate. Hasta ahí va todo bien bonito, ¿verdad? Pareciera que, no pasa nada. Pero si tú te avanzas al versículo 4, dice, aunque ande, ¿qué? ¿De muerte, qué? Entonces el Salmo no está hablando que nosotros vamos a estar siempre tranquilamente, o más bien que no van a venir problemas. Lo que el Salmo está diciendo es que van a venir problemas muy gruesos en nuestra vida, pero nuestro Padre que está en los cielos es el que nos sostiene día con día, noche tras noche, y eso nunca va a cambiar. Alguien dice amén. Quiero que te concentres en el verso 3. Confortará mi alma. ¿Por qué? ¿Por qué? Por amor de su nombre. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. ¿Por amor de quién? De su nombre. ¿Qué significa esto? Muy importante que lo entendamos. Voy a leer una traducción diferente. Dios habla hoy, dice: me da nuevas fuerzas y me lleva por caminos rectos, haciendo honor a su nombre. Haciendo honor a su nombre. Versión, traducción del lenguaje actual. Me das nuevas fuerzas y me guías por el mejor camino. Ok, y me guías por el mejor camino.
porque así eres tú. Repite conmigo, porque así eres tú, Señor. El Salmo 23 lo que nos está enseñando es que David ha entendido que lo más importante en la vida no se llaman las circunstancias de las cuales yo estoy pasando. Lo que el Salmo 23 me está enseñando es que tenemos un Dios que salva y que no hay nadie más que pueda hacerlo. Y cuando dice por amor de su nombre, por amor de su nombre, ahí te va un secreto. Al Señor le encanta sacarte de las broncas. Al Señor le encanta sacarte de las broncas. ¿Quieres saber por qué? Sí, porque te ama. Porque esa es la única manera, escúchame, de las maneras que yo he visto, no únicas, perdón, de las maneras más poderosas, de las maneras que Dios usa para darse a conocer a todos los demás. Por amor de su nombre. Suena como egoísta. Ay, Señor, tú te amas mucho y a mí no me pelas. No, lo que el Señor está diciendo es que para que tú le conozcas es necesario que pongas la fe en Él. Y aunque pases por valle de sombra de muerte, Él se va a glorificar en ti para que tú le conozcas. Él se quiere dar a conocer tal y como es en tu vida. En tu vida. Él así le hace así, yo creo que en el estómago al Señor. Ay, yo quiero sacar a mi hermano, a mi hijo de esta situación, pero es necesario que tenga fe en mí. Que aunque parezca que las cosas se están poniendo difíciles, yo estoy listo para sacarlo de esa bronca, porque quiero que me conozca tal y como soy. No tal y como yo pienso que es Dios, sino que quiero que me conozca tal y como soy, dice el Señor. Por amor de su nombre, tal y como Él es, no según nuestras posibilidades, sino tal y como es Él. ¿Por qué ves a algunos hermanos que después de pasar un problema grave, en vez de verlos derrotados, los ves así, andando así, y le echan ganas y no los quitas de allí, y el Señor los respalda y el Señor va para adelante? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que el Señor lo ama más a él. No, la manga, hermano, no es eso. Nos ama el Señor por igual. Lo que el Señor tiene es que se manifestó su gloria en aquel hermano que le permitió tener fe. Es la diferencia. Entonces por eso te aventé el rollo de Pablo, de que decía, yo sé a quién he creído, decía Pablo. Yo sé a quién he creído y mi depósito está seguro en él. O sea, ya no le importaba su vida. Tu esperanza, tu gozo, tu alegría tiene que estar constantemente en la vida de Jesucristo, en que tú vas a estar por toda la eternidad, mi querido hermano. No nada más 10, 20, 30, 40, 50, 100, 120 años en esta tierra. Tú y yo vamos a estar por siempre. Entonces ya no te importa. Si me corren el día de mañana, yo voy a seguir predicando el evangelio de Cristo. Yo no me voy a meter en ese asunto de corrupción. Si me corren, que me corran. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque me interesa más la presencia de mi Señor Jesucristo que cualquier otra cosa. Repite conmigo: yo sé a quién he creído. Entonces el llamado es muy sencillo. El llamado es muy sencillo. La fe que Dios quiere que nosotros tengamos tiene que estar basada en Él. Si te deprimiste por cierta cosa, ok, puede llegar tristeza, no lo dudo, es normal. Pero de ahí te tienes que levantar y entonces seguir clamando al Dios vivo y verdadero, porque Él va a hacer el día de mañana. Él va a hacer. Sigue adelante. No busques el galardón porque sea tu último fin. Busca al Señor Jesucristo, que de Él viene la recompensa.
porque de Él viene la recompensa. No hay otra razón de la cual yo pueda predicar si no se llama de mi Señor Jesucristo. Yo me enorgullezco de mi papá. Yo me enorgullezco del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, porque en Él yo tengo mi depósito seguro, mi vida, todo lo que yo hice, mis hijas, mi familia, mi trabajo, mi negocio, todo lo que tú y yo hacemos, hermano, nuestro depósito, nuestra vida está segura en el Señor Jesucristo. Y entonces repito y reafirmo, así nos levantamos ahora sí. Ay, Señor, mi gozo eres tú. Pero sabes, papá, acuérdate de mi hijo, Señor. Acuérdate de mi hijo. Satanás, no vas a tocar a mi hijo. No vas a tocar a mi hija. No vas a tocar mi negocio. No vas a tocar esto. Padre, Señor, tú eres mi rey. Tú eres mi redentor. Tú eres lo último, Señor. Pero que se haga tu voluntad. Pero yo sé que tu voluntad es buena. Y así le reviras otra vez y le dices, Señor, yo sé que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Señor, yo me aferro de la gracia. Yo me aferro de tu justicia. Yo me aferro de todo lo que tú tienes, porque yo sé que tú vas a hacer. No se trata de mí. No se trata porque yo he hecho mal las cosas. Se trata de ti, papá. Que se levante alguien de aquí que diga que ha hecho las cosas bien. Gracias, hermanos. No sé si hubiera levantado a alguien. Gracias a Dios que Jesucristo se entregó por nosotros. Gracias a Dios que Él dice, yo soy el que te voy a galardonar, no tú. Gracias a Dios que mi vida y tu vida está segura en Señor Jesucristo. Te puedes poner de pie, por favor. Vamos a leer el Salmo 23 todos juntos. A ver si lo pueden poner en pantalla, por favor. Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos. Tu esperanza no está en esta tierra, mi querido hermano. Tu esperanza no está en la casa, no está en el coche, no está en tus hijos, no está en los pastores, no está en tus padres, no está en tu salud. Tu esperanza y tu depósito está guardado en el Señor Jesucristo. Alguien puede decir amén. Amén. Es muy claro el salmo. Es bien claro. Es muy claro, es un salmo de guerra, es un salmo para conocer verdaderamente al Señor. Te das cuenta que Él hace las cosas para darse a conocer, para que tú y yo lo conozcamos tal y como es. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ay, hermano, yo como me emociono. El bien y la justicia me seguirán. ¿Te lo mereces, no, hombre? No lo merecemos. Pero Él quiso así con nosotros. Él nos amó desde un principio y nos va a amar por los siglos de los siglos. El bien y la justicia te van a seguir, no porque seas predilecto, un sabio en la palabra, no, hombre. Así no funciona. Repite conmigo: mi Padre me ama, y el bien y la justicia me seguirán por siempre. El bien y la justicia es Él. Hay alguien que nos visita por primera vez en esta reunión, una reunión como esta, que pueda levantar su mano, por favor. ¿Hay alguien por aquí? Sea bienvenido, por favor. Sea bienvenido, le damos un fuerte. Aquí tenemos una dama. Sea bienvenido por aquí. Por aquí. Aquí tenemos dos chicas. Sean bienvenidas.
Ya que tenemos un varón a la derecha, sean bienvenidos. Dale un fuerte aplauso al Señor por sus vidas. Cerramos nuestros ojos y nos despedimos. Señor, te doy muchas gracias porque tú eres bueno. Empieza a creerle al Señor en todo lo que tú le has pedido, pero en la manera en que le hablamos hoy. Señor, me importas tú, Padre. Mi fe es esta. Mi fe está depositada en ti. Señor, pero te pido esto otro. Te pido esto otro. Ten misericordia, Señor. Es la salud. Señor, es el trabajo. Es la casa. Es la economía. Es mi familia. Ten misericordia. Yo te creo a ti, Señor. Porque aquí dice tu palabra que el bien y la justicia me van a seguir. Y moraré por largos días, Señor, en tu presencia. En el nombre de Jesús. Y todos decimos: bendiciones, hermanos. Estamos despedidos.